En la década de los años 60, mientras el mundo estaba al borde de la Guerra Fría y las tensiones entre el bloque comunista y el capitalista alcanzaban niveles insostenibles, un operativo secreto comenzó a gestarse con un fin muy peculiar: proteger el futuro de miles de niños cubanos de un destino siniestro. Nadie imaginaba que la Operación Peter Pan sería uno de los episodios más dramáticos y enigmáticos de la historia reciente. Era el año 1960 y Cuba había sido conquistada por la revolución encabezada por Fidel Castro. En poco tiempo, lo que parecía una esperanza para muchos se convirtió en una pesadilla para quienes temían los efectos del comunismo en sus vidas. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, algunos más infundados que otros, pero suficientemente poderosos como para prender la chispa de la paranoia. Se decía que el régimen de Castro tenía planes oscuros para los niños de la isla. El miedo era palpable, especialmente entre las clases medias que temían perder la influencia que aún mantenían sobre el futuro de sus hijos. «Madres cubanas, no dejen que les quiten a sus hijos», clamaban los mensajes que llegaban de la radio de exiliados cubanos. La advertencia era clara y aterradora. El gobierno revolucionario se llevaría a los niños a campos de adoctrinamiento hasta que alcanzaran la mayoría de edad. A partir de este momento, comenzó a fraguarse lo que sería conocido como la Operación Peter Pan, un nombre que evocaba al niño volador de los cuentos, pero que en este contexto tomaría un giro mucho más oscuro. El objetivo era claro: sacar a los niños de Cuba antes de que fueran marcados por el comunismo, enviándolos a Estados Unidos bajo el pretexto de una mejor educación y un futuro prometedor. Lo que comenzó como una estrategia desesperada para proteger a los hijos de aquellos que luchaban en la clandestinidad contra el régimen de Castro, rápidamente se transformó en una operación de dimensiones mayores, en la que casi 14.000 niños cubanos fueron separados de sus familias y enviados a Estados Unidos en un flujo constante durante los años siguientes. En ese escenario, la intriga se apoderó de las mentes de los padres y de los propios niños que se embarcarían en esta travesía. Familias que ni siquiera se conocían entre sí se unieron en la desesperación de enviar a sus hijos a un lugar seguro, a un futuro incierto, pero con la esperanza de evitar lo que muchos creían sería un destino inminente de adoctrinamiento. La operación fue organizada de manera secreta bajo la supervisión de la CIA, con la colaboración de la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense. Los niños, muchos de ellos menores de 10 años, subían a aviones sin saber cuándo, cómo o si volverían a ver a sus padres. La operación, con un alcance que abarcó los primeros años de la década de los 60, comenzó con un pequeño grupo, pero con el paso del tiempo su magnitud aumentó, en especial después del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un hecho que profundizó el temor y la huida masiva de familias cubanas. La travesía hacia un territorio desconocido se convirtió en la única vía de escape de aquellos que pensaban que sus hijos podrían ser arrastrados por una ola ideológica que no comprendían, pero que sabían devastadora. La idea de separarse de los hijos parecía aterradora, pero la posibilidad de perderlos para siempre en un régimen comunista era mucho peor. A medida que los niños se dirigían a Estados Unidos, sus padres se quedaban atrás, aislados, esperando un reencuentro que nunca sería seguro. Lo que no sabían era que la mayoría de ellos no volvería a ver a sus hijos, al menos no en la forma en que los habían dejado. La llamada Operación Peter Pan no solo los separaba físicamente, sino que los sumía en un vacío emocional que solo el tiempo podría intentar llenar. Mientras los niños llegaban a campamentos en Estados Unidos, muchos se sintieron despojados de su identidad y su cultura, enfrentándose a un choque cultural en su nuevo hogar, donde los esperaba un país que poco entendía de su historia y que, a su vez, les ofrecía un futuro incierto. Muchos, aunque fueron acogidos por familias adoptivas, vivieron con la amarga incertidumbre de que su país natal, su hogar, nunca más los llamaría. Entre la niebla de secretos y decisiones arriesgadas, la operación culminó con un número incierto de niños cubanos que, al llegar a suelo estadounidense, iniciaron vidas llenas de contradicciones. Algunos prosperaron, como si el dolor de su partida fuera la llave para una vida de éxitos,
mientras que otros quedaron marcados para siempre por la separación traumática de su país natal. Lo cierto es que hoy, muchas de las personalidades cubanas más poderosas de América Latina son fruto de esta operación secreta de la CIA en Cuba.